Ok, bueno. Estamos aquí en el curso de sistemas de comunicación y vamos a trabajar con el concepto de guías de onda. Las guías de onda, o en inglés conocidas como waveguides, es un ejemplo de lo que se conocen como líneas de transmisión. En las clases anteriores habíamos trabajado con el ejemplo de cables coaxiales para líneas de transmisión. Lo que significa es la línea de transmisión, un medio por el cual viaja una señal de un lugar a otro. Ya hemos visto pues todos los conceptos relacionados a cables coaxiales. La guía de onda o waveguide es otro ejemplo de una línea de transmisión porque también es un medio por el cual una señal puede viajar de un lugar a otro. Le llaman así guía de onda porque onda o señal, que son sinónimos, sirve para eso, para guiar, para poder llevar esa onda o esa señal de un punto hasta otro. La diferencia primordialmente si lo comparamos con los cables coaxiales es que primero las guías de onda se utilizan normalmente para señales cuyas frecuencias son mucho más altas que señales que se transmiten a través de cables coaxiales. Como vimos en los casos de cables coaxiales, esas pérdidas que presenta un cable coaxial van en aumento mientras la frecuencia de la señal que se va a utilizar o de la señal que se va a transferir dentro de ese cable va en aumento. O sea, mientras yo tenga señales con frecuencias más altas, las pérdidas de ese cable pues eran mucho mayores. Por eso cuando son señales con una frecuencia demasiado alta, especialmente cuando se trabajan con antenas, radares, microondas, pues esas frecuencias al ser tan altas casi nunca se transmite o se llevan las señales por cables coaxiales porque las pérdidas serían demasiado altas y entonces se utilizan otros medios, por ejemplo como guía de onda o también fibra óptica. Las guías de onda y la fibra óptica funcionan bastante parecidas en términos de su funcionamiento. La otra gran diferencia es que en el caso de los cables coaxiales, como vimos también, la velocidad de esa señal o de esa onda dentro de ese cable disminuye por el material dieléctrico que está dentro, y por eso existen los factores de velocidad y con eso es que se calcula la velocidad de la onda, que obviamente va a ser menor a la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y vimos que obviamente mientras mayor es ese factor de velocidad, pues menos es la velocidad que se puede tener dentro de ese cable coaxial. En el caso de las guías de onda no existe ese factor de velocidad porque la guía de onda es hueca, igual que pasa con la fibra óptica, y por eso pues esta característica pues es una ventaja de las guías de onda, porque en el caso de las guías de onda pues al igual que en la fibra óptica, las señales pueden viajar a su máxima velocidad, que es la velocidad de la luz, igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Como podemos ver aquí en esta figura, las guías de onda es como si fuera una tubería, pero debe de ser una tubería, por ejemplo, plástica, de la que nosotros tenemos en nuestras casas para cuestiones de plomería, agua, pues es una tubería metálica. Y normalmente esa tubería, la mayoría de las veces, es rectangular. Puede ser circular, pero realmente circular muchas veces es la parte que entra o la parte de conexiones, que pueden ser de forma circular, pero ya normalmente dentro de la guía y a lo largo de la guía, pues normalmente la forma casi siempre es rectangular. Esa forma rectangular es la que me va a dar pues los parámetros iniciales de esta guía de onda para saber qué tipo de señal yo puedo transmitir en esa guía, porque como todo dispositivo, las guías de ondas también tienen un límite de operación y no cualquier señal va a poder viajar por ahí. Aunque uno piense que puedo enviar cualquier señal por dentro de esa guía de onda, ellas, de acuerdo a sus dimensiones, me va a proveer, de acuerdo a esas dimensiones, cuál es la señal que yo puedo transmitir por ahí. Entonces va a haber un límite para ese tipo de señal. Como esta guía de onda, como podemos ver aquí en el dibujo, en la figura, tiene un hueco de forma rectangular, tiene dos medidas, tiene una medida de A de ancho,
que va a ser la A, el ancho de la guía, y tiene una medida B, que sería el alto de la guía. El ancho de la guía lo vamos a tomar como la medida mayor o la dimensión mayor, así que el valor de A normalmente va a ser, porque al ser de forma rectangular, va a ser más grande ese valor que el alto de la guía. Así que el A, que es el ancho, va a ser el valor, la dimensión mayor de ese hueco, y B, que es el alto, va a ser la dimensión menor. ¿Ya? De acuerdo al ancho de la guía, entonces se determina lo que se conoce como el largo de onda máximo, que se puede transmitir por esa guía de onda. Eso es lo que le llaman el largo de onda crítico. Por eso le llaman lambda sub c, porque es el largo de onda crítico. Es un límite que se crea de acuerdo a esa medida del ancho de la guía. Y ese valor del largo de onda va a ser igual a 2 veces A. Y eso va a representar el largo de onda máximo que yo puedo transmitir. Simplemente 2 veces el ancho de la guía. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier señal con un largo de onda mayor a ese lambda sub c que yo calculo de esa guía de onda no se puede transmitir por dicha guía de onda. Quiere decir que ese lambda sub c, ese largo de onda crítico, como es el largo de onda máximo a transmitirse, pues es el límite. Quiere decir que es lo más grande que yo puedo transmitir. Así que cualquier señal que yo quiera llevar por dentro de esa guía de onda tiene que tener un largo de onda menor a ese largo de onda crítico. Si el largo de onda de la señal que va a viajar es mayor a ese largo de onda crítico, pues entonces no se va a poder transmitir. Así que nuevamente, ese es el límite mayor, es el largo de onda máximo. Así que cualquier señal cuyo largo de onda sea mayor no se puede transmitir. Si es menor, sí se puede transmitir. El otro parámetro que se puede calcular de la guía de onda es la frecuencia crítica, también por eso le llaman F sub c, que significa la frecuencia mínima que se puede transmitir. Ahora es al revés. Aquí cuando hablamos de largo de onda, hablamos de un largo de onda máximo. Cuando hablamos de frecuencia, es al revés, una frecuencia mínima. Y la frecuencia crítica, que es la frecuencia mínima a la cual se puede transmitir una señal por dentro de esa guía de onda, va a ser igual a la velocidad de la señal dentro de esa guía de onda entre lambda sub c, entre el largo de onda crítico que yo calculé en este caso. Depende de ese largo de onda crítico, pues entonces se puede calcular la frecuencia crítica. Obviamente, como el largo de onda aparece en un denominador, pues es inversamente proporcional a la frecuencia. Por eso, cuando hablamos del largo de onda máximo en términos de frecuencia, como es inversamente proporcional, pues hablamos de una frecuencia mínima, lo contrario. Y se calcula dividiendo la velocidad de la señal o de la onda dentro de la guía entre el largo de onda crítico que calculamos anteriormente. ¿Cuál es la velocidad de la señal o de la onda dentro de esa guía de onda? Bueno, pues como mencionamos, en este caso no hay reducción de velocidad, así que esa velocidad va a ser igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Porque esa guía de onda, esa tubería es hueca. Ahí adentro no hay nada que interfiera con que esa señal se mueva a su máxima velocidad. Por eso la velocidad dentro de la guía, igual que pasa en fibra óptica, es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esa frecuencia mínima? Que como es el valor mínimo, ahora es un límite mínimo, en este caso hablando del largo de onda es un límite máximo, en frecuencia es un límite mínimo, quiere decir que cualquier señal con una frecuencia menor a ese valor, entonces es cuando no se puede transmitir, porque es el valor mínimo. Quiere decir que para que se pueda transmitir una señal, la frecuencia tiene que ser más alta que ese valor de frecuencia crítica. Así que, como vemos, los dos parámetros que definen si la señal puede pasar o no son al revés o son contrarios. Cuando hablamos del largo de onda crítico es el largo de onda máximo. Así que para poder transmitir, yo tengo que transmitir señales por debajo de ese largo de onda crítico, cuyo largo de onda sea menor. Si sobrepasa ese valor, sobrepasó el límite, pues no. En el caso de la frecuencia mínima, al revés, como la frecuencia crítica es una frecuencia mínima, pues el límite es el más bajito, quiere decir que por debajo de ese valor de frecuencia mínima
no puedo tener frecuencias de señales porque no las voy a poder transmitir. Tienen que ser al contrario, frecuencias más altas que esas, ¿ves? Para que se puedan transmitir. En términos de cómo, en teoría, cómo viaja la señal dentro de una guía de onda, pues esa señal o esa onda viaja en lo que se conoce un patrón zigzag. O sea, ella entra a través de la guía de onda y empieza a rebotar, ¿ves? Dentro de la guía, ¿ves? Y en este caso, pues, lo que ocurre es que va en una dirección, choca contra la pared de la guía y va en otra dirección, choca, va en otra dirección y va chocando, ¿ves? Y va en forma de zigzag y así va viajando a lo largo de la guía de onda, ¿ves? Y de esa manera esa energía, esa señal que va dentro de la guía se empieza a mover y viaja a lo largo de la guía de onda, ¿ves? Obviamente si yo tiro una línea imaginaria en el centro de la guía, cada choque que se va generando en una dirección o en otra, hacia arriba o hacia abajo, crea un ángulo, ¿ves? Una inclinación de esa energía o de esa onda cuando va en una dirección y cuando va en otra, rebotando. Y con respecto al centro de la guía se puede crear un ángulo o una inclinación de propagación, ¿ves? Y es lo que le llamamos el ángulo de propagación o el ángulo de movimiento de esa señal dentro de la guía de onda, ¿ves? Prácticamente ese movimiento de zigzag hace que la energía, ese campo eléctrico que va dentro de esa señal, viaje en su máximo en el centro de la guía. O sea que la guía lo que provee es que en el centro de la guía es donde viaja la mayor parte de la energía, y en los extremos de la guía, o sea en las paredes de la guía, lo que viaja es el mínimo de energía. Así que toda la energía normalmente se concentra en el centro de la guía de onda. Ese ángulo de propagación que acabamos de mencionar, vamos a usar la letra teira o z con este símbolo de matemática, pues va a depender del largo de onda de la señal. Este es el largo de onda de la señal como tal, ¿ves? Y este es el largo de onda que se calcula con la dimensión de la guía, el largo de onda crítico. Hay dos largos de onda aquí. El crítico, que es el que se determina por la dimensiones de la guía, y el largo de onda como tal de la señal que va a viajar. Se dividen ambos valores y se le saca el seno inverso, función trigonométrica seno, pero función inversa, seno inverso de ese valor, y eso me va a dar ese ángulo. Ese ángulo va a estar en grados. Quiere decir que su calculadora tiene que estar en grados, tiene que estar en degree. Por si acaso los formatos de las calculadoras normalmente están en inglés, así que usted tiene que ir al formato de ángulo, y normalmente las calculadoras traen tres formatos: degree, que son grados; radians, que normalmente lo abrevia con rad, de radian, que son radianes; y grad, que no quiero que se me equivoquen, grad no es grado porque las calculadoras no están en español, grad es gradianes. ¿Ve? Hay calculadoras que traen tres formatos: degree, que son grados; radian, que son radianes; y gradians, que son gradianes. ¿Ve? Así que el que vamos a usar son los degree, que son los grados, ¿ve? Para que este ángulo me dé correcto. ¿Cómo yo calculo el largo de onda de la señal? O me lo dan de forma directa, o si lo que me dan es la frecuencia de la señal, que también voy a tener dos frecuencias: la de la señal como tal, o la frecuencia crítica, que eso lo calculamos acá arriba, ¿ves? Que es un parámetro de la guía. La frecuencia es, como dije, largo de onda o frecuencia es el parámetro como tal de la señal, o sea, el valor que trae la señal, ¿ves? Normalmente si lo que me dan es la frecuencia de la señal, pues yo divido la velocidad de la señal, que va a ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo, entre esa frecuencia, y con eso calculo el largo de la señal, el largo de onda. Ese largo de onda lo divido entre el largo de onda crítico de la guía de onda, seno inverso de ese valor, y eso me da el ángulo de propagación, que vamos a ver en el ejemplo que vamos a hacer ya mismo. Vamos a ver ese cálculo. Y por último, el otro parámetro de guía de onda que podemos calcular es lo que se conoce como la atenuación de la guía de onda. La atenuación son las pérdidas. ¿Ves? ¿Cuánta pérdida produce esa guía de onda? Igual que para los cables coaxiales, que teníamos una tabla donde veíamos valores de pérdida por unidad de largo,
y luego eso se multiplicaba por el largo de la guía, y eso me decía a mí, depende de cuán largo era el cable, cuántas pérdidas, cuántos decibeles de pérdidas totales yo tenía. En este caso, este cálculo que vamos a hacer aquí con esta fórmula me da la atenuación o la pérdida, por decirlo de alguna manera, total de esa guía de onda. En este caso, esta pérdida que se calcula no depende de cuán largo sea la guía. No importa que una guía de onda sea de 5 metros, 10 metros, 50 metros, o lo que sea, en metros o en pies de largo, no importa el largo, lo que va a importar de otros parámetros. ¿De qué parámetros va a importar? Obviamente va a importar de la A y de la B de la guía, o sea, del ancho y del alto de la guía, que son las dimensiones con las que empezamos todo este concepto teórico, el ancho y el alto. También va a depender obviamente de la frecuencia de la señal, a qué frecuencia viene la señal que se va a transmitir. También depende de la frecuencia crítica, esa frecuencia mínima que calculamos de transmisión, que lo calculamos aquí. Y también va a depender de lo que se conoce como la conductividad del material de la guía de onda. O sea, la conductividad es un parámetro del material del cual esté hecho la guía. Normalmente esta guía de onda, la mayoría de los casos, la mayoría de las veces son guías de cobre, pero también pueden ser guías de ondas de plata, o sea, pueden ser tuberías de cobre porque son las más baratas, pero también pueden ser tuberías de plata, de aluminio, de oro, y eso pues depende del material, eso también va a influir en el tipo de pérdida que va a tener la guía. Y para eso vamos a estar utilizando este simbolito que le llamamos sigma en el alfabeto griego, y esos 5 parámetros son los que aparecen dentro de esta fórmula. Así que aparecen el ancho, el alto de la guía, la conductividad del material del cual esté hecho la guía de onda, la frecuencia de la señal y la frecuencia mínima que se puede transmitir o frecuencia crítica. Y aquí tenemos esa fórmula. Para la atenuación, en este caso los autores usan una letra griega también, alfa, que sería el valor de atenuación en decibeles. El valor que yo calculo va a ser un valor en decibeles de pérdidas para esa guía de onda. La fórmula, esta fórmula que tenemos aquí, que no es una fórmula muy sencilla, es una fórmula que envuelve varios pasos matemáticos. Aquí tengo una constante, que esto siempre va a estar en la fórmula, 4.578 por 10 a la menos 5, eso es lo que le llaman factores de corrección, de fórmula empírica. Esto es un ejemplo de una fórmula empírica. Fórmulas empíricas son fórmulas que de alguna manera tratan de poder llevar a un modelo matemático lo que ocurre en la naturaleza o lo que ocurre realmente, y obviamente son fórmulas que vienen de un trial and error, o sea, de estar verificando qué ocurre en la realidad versus cómo yo lo voy a ver en un modelo matemático, y muchas veces ajustar esa realidad a un modelo matemático pues es un poco complicado, y muchas veces estas fórmulas empíricas pues son normalmente fórmulas un poquito complicadas. Fórmula empírica vimos en un momento dado cuando trabajamos con transistores JFET para el curso de electrónica intermedia. En un momento dado utilizamos, por ejemplo, una fórmula empírica para calcular la corriente de drain o la corriente de drenaje de un transistor FET, en ese caso JFET, y ahí veíamos una fórmula bastante así, vamos a decir, un poco complicada, porque tiene varios procesos matemáticos para la corriente de drain. En este caso pasa lo mismo. Este cálculo de atenuación pues envuelve varias cosas a la vez, y el modelo matemático pues un poquito complicado. En este caso pues tenemos esa constante o factor de corrección. Tenemos aquí la raíz cuadrada de la frecuencia de la señal entre el valor de la conductividad del material. Tenemos 1 sobre B, donde B es el alto de la guía. Y aquí tenemos 1 más 2 veces el alto de la guía entre el ancho de la guía por la frecuencia crítica entre la frecuencia de la señal al cuadrado. Y abajo tengo la raíz cuadrada de 1 menos nuevamente la frecuencia crítica entre la frecuencia de la señal al cuadrado. Y todo eso entonces es el cálculo para poder determinar los decibeles de atenuación. Vamos a ver dentro del ejemplo que vamos a ver 2 casos de cálculos de atenuación. Desde ahora le digo que usted tiene que con calma, con paciencia, sentarse con su calculadora y hacer paso por paso esta fórmula siguiendo orden de operaciones para que al final el resultado le dé correcto, porque es una fórmula poquito complicada donde envuelve
varias operaciones matemáticas. Aquí hay división, aquí hay multiplicación, aquí hay suma, aquí hay recta, aquí hay raíz cuadrada, aquí hay elevación al cuadrado, hay multiplicaciones, hay de todo un poco en términos de las operaciones básicas que existen en la matemática. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar una guía de onda, en este caso que tenga un ancho, como mencionamos, el número más grande va a ser el ancho de la guía, en este caso 0.05 metros, los valores deben de estar en metros, y tiene un alto, que es la dimensión más pequeña, de 0.02 metros, así que el valor de A es 0.05 metros, el valor de B es 0.02 metros. Es importante que usted reconozca quién es A y quién es B para que pueda hacer los cálculos correctos del largo de onda crítico y de lo demás, y al final de la atenuación. Lo primero que me pide entonces calcular es el largo de onda crítico de la guía de onda. El largo de onda crítico, como mencionamos, es 2 veces el ancho de la guía. En este caso el ancho de la guía es 0.05, pues 2 por 0.05 es 100 por 10 a la menos 3 metros. Yo lo puse en formato de ingeniería, o si lo pongo en formato normal sería 0.1 metro. Así que 0.1 metro o 100 milímetros, de mili por 10 a la menos 3, 100 milímetros o 0.1 metros sería el valor, o 100 por 10 a la menos 3, como usted lo quiere escribir, sería el valor del largo de onda crítico. Lo coloco así como punto para que usted se dé cuenta cuando pueda compararlo, y pueda ver si una señal puede viajar por ahí o no, dependiendo del largo de onda que me dé. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier señal que yo quiera llevar por dentro de esa guía de onda tiene que tener un largo de onda tiene que tener un largo de onda menor a ese largo de onda crítico que yo calculé. O sea, si el largo de onda crítico es 0.1 metro o 100 milímetros, los largos de onda de cualquier señal que vaya por ahí adentro tienen que ser menores a ese valor. Si son mayores, no va a pasar la señal. La guía de onda no va a ser capaz de poder llevar esa señal de un lugar a otro. Quiere decir que cualquier señal que yo viaje por ahí, en este ejemplo, tiene que tener valores de largo de onda por debajo de ese 0.1 metro o de esos 100 milímetros. Por eso la segunda parte dice: se puede transmitir a través de esta guía de onda una señal cuyo largo de onda sea igual a 0.15 metros. 0.15 metros es lo mismo que 150 milímetros. Pues la contestación es no puedo transmitir. ¿Por qué? Porque el largo de onda que me están dando de esa señal que yo quiero transmitir por ahí sobrepasa o es mayor al crítico. El crítico es 0.1 o 0.10. Es lo mismo, si usted añade aquí un 0 más, eso no cambia el valor. 0.1, 0.10 o 100 milímetros. Y aquí me están hablando de una señal que viene con un largo de onda de 0.15 metros o 150 milímetros. Pues entonces es mayor que este. Así que como es mayor, sobrepasa el límite, no puedo transmitir esa señal. Así que esa señal no la voy a poder transmitir. Ahora, si me hubiesen dicho una señal de 0.05 metros, que es equivalente a 50 milímetros, esa sí yo la podía transmitir, porque es más bajita. Así que no me puedo sobrepasar de ese límite. La tercera parte me dice calcular la frecuencia crítica de la guía de onda. En este caso, la frecuencia crítica es determinar la velocidad de la onda. Recuerde que como en este caso la velocidad es 3 por 10 a la 8, también a esa velocidad se le conoce como C, la constante de la luz. Así que muchas veces si ven esta C, es que se está usando el valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pues divido 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre el largo de onda crítico, que es 0.1 metro o 100 milímetros, como usted lo quiere escribir, y eso me da un valor de 3 por 10 a la 9. O 3.000 millones de hertz, o 3 por 10 a la 9 hertz, o 3 gigahertz, giga a la 9, como usted lo quiere escribir. Ese es el valor de la frecuencia crítica. ¿Qué quiere decir? Que cualquier señal que yo quiera enviar ahora en términos de frecuencia por esa guía de onda, tiene que tener una frecuencia mayor a ese valor de 3 gigas. Porque esa frecuencia crítica es la más bajita. En términos de frecuencia al revés.
En términos de frecuencia, la más bajita, el límite. Quiere decir que cualquier señal que yo vaya a enviar por ahí tiene que tener una frecuencia más alta que los 3 gigas. Si es menos de 3 gigas no puedo enviarla. Si es mayor de 3 gigas, sí. Por eso la próxima pregunta me dice, ¿se puede transmitir por esta guía de onda una señal cuya frecuencia sea de 30 gigas? Pues sí, la contestación es sí. Sí la puedo transmitir porque esa frecuencia es más grande que los 3 gigas, que es el valor mínimo que puedo transmitir. Así que ahora sí, si la frecuencia es más alta, en este caso estamos hablando de 30 gigas, es más alta obviamente que 3 gigas, pues sí, porque su valor de frecuencia es mayor a la frecuencia crítica. Ahora, si me hubiesen preguntado, ¿puedo transmitir una señal con frecuencia de 2 gigas? No, de 2 gigas no puedo transmitir porque la frecuencia es más bajita. Así que no lo puedo transmitir. Así que siempre que me pregunten, en el caso del largo de onda, comparo con el crítico, tiene que ser más bajito que el crítico para poder transmitirlo. Si es mayor, no. En el caso de frecuencia, al revés, tiene que ser más alto que la frecuencia crítica. Si es menor, no. En el caso próximo, en la parte E, calcule el ángulo de propagación. En este caso me dicen si la frecuencia de la señal que voy a transmitir es 5 gigas. Se supone que obviamente para ese caso me den un valor de frecuencia que haya sobrepasado el valor que yo calculé aquí, para que si eso pueda ser válido. Pues nuevamente, como es 3 gigas, pues ese valor que me están dando de 5 gigas es válido para poder usarse. Así que divido primero la velocidad de la señal, que nuevamente es el valor de C, de la constante de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, entre 5 gigas, que es la frecuencia que me dio el problema en esa parte, porque esa es la frecuencia de esa señal imaginaria que iría dentro de esa guía de onda. Divido eso y me daría un largo de onda de 60 milímetros o 0.060 metros, nuevamente en formato ingeniería o en formato normal. Ese sería el largo de onda de la señal imaginaria que viajaría por ahí. Con ese largo de onda, entonces yo divido esos 60 milímetros entre los 100 milímetros que fueron el largo de onda crítico, divido esos dos valores y a ese número le voy a sacar el seno inverso. Se supone que ustedes en sus calculadoras tengan una tecla de seno, coseno y tangente, y casi siempre como segunda función o second shift, usted va a su calculadora y cuando hunde second shift seno, por ejemplo, pues entonces le va a calcular el seno inverso de un número. Por eso tiene que primero hacer esta división, o si su calculadora le abre un paréntesis, pues pone seno inverso y dentro del paréntesis pone la división. Si no, usted hace la división primero y busca seno inverso. Recordando que, como le puse aquí en paréntesis, su calculadora tiene que estar en grados, degree, al momento de hacer este cálculo. No importa para los demás cálculos, si la calculadora desde ahora colóquela en grado para que no se equivoque. Eso no afecta multiplicaciones ni divisiones que se hagan, solamente afecta si yo estoy usando funciones trigonométricas. Ahí es bien importante que su calculadora asegurarse que está en degree, que está en grado. Cuando yo hago ese cálculo le debe de dar 36.87 grados, así que asegúrese de que puede calcular correctamente ese valor. Esos son los grados de inclinación, como dije acá en la teoría, que es más o menos ese ángulo que se va formando en el centro de la guía mientras la señal está viajando. En la parte F, entonces me pedía que calcule la atenuación. Como mencionamos, esto se calcula en decibeles de una guía de onda. Si se transmite una señal con una frecuencia, vamos a presumir nuevamente una frecuencia de 5 gigas para esa señal. Y también vamos a presumir que esta guía de onda es de cobre. Para cobre se da entonces su valor de conductividad, 5.88 por 10 a la 7, y las conductividades se miden en Siemens por metro. Esa es la unidad. En este caso, pues simplemente vamos a usar el valor que me da el problema, 5.88 por 10 a la 7, porque ese es el valor para cobre. Sustituimos entonces, aquí en la fórmula, sustituimos todos los valores. En este caso, pues este valor es una constante. Después va el valor que me dio el problema, que nuevamente presumimos 5 gigas de señal que iría viajando dentro de esa guía de onda, 5 por 10 a la 9, el valor de la conductividad de cobre, que fue 5.88 por 10 a la 7. Aquí iría entonces B, que sería el alto de la guía, el alto de la guía B, que eso me lo dio el problema, 0.02 metros.
Después aquí tengo 2 por B nuevamente, 0.02. Aquí tengo la frecuencia crítica, que fue la que calculé en esta parte C, que son 3 gigas. 3 por 10 a la 9. Abajo va la frecuencia de la señal, que nuevamente es 5 gigas. Así que cuidado y no confundir la sustitución de valores, porque si no, pues ya daña el problema. Hay que sustituir correctamente. Nuevamente tengo la frecuencia de la señal, que estoy presumiendo que va a viajar dentro de la guía, que en este caso es 5 gigas. Y la frecuencia crítica FC, por eso se le pone la C para diferenciarla. Esa es la frecuencia crítica, que es la que se calcula. Una me la dan y otra yo la calculo. Entonces aquí va la A, que es el ancho de la guía, que eso también me lo dio el problema, 0.05 metros. Y abajo va otra vez, arriba aquí, la frecuencia crítica, que nuevamente es 3 gigas, y abajo va la frecuencia de la señal, 5 gigas. Después que yo sustituyo todo eso, que tengo los valores correctos sustituidos, entonces empiezo a calcular. Aquí yo le presento paso por paso cómo usted debe de ir calculando. Lo primero que usted va a hacer es dividir estos dos números, que son los mismos que se dividieron aquí abajo, y calcular ese valor. En este caso eso me dio 0.6, o si lo tiene en formato de ingeniería, 600 mil. Y usted anota ese resultado, 0.6 o 600 mil. Ese mismo resultado de esta división, el mismo que tiene aquí. Y nuevamente reescribo todo, y voy a tener en esta parte de aquí, 0.6 arriba, y ese 0.6 va a estar al cuadrado, porque todo estoy haciendo paso por paso. Hice la división y me dio 0.6. Abajo me va a quedar entonces raíz cuadrada de 1 menos el 0.6, que es el mismo resultado, al cuadrado. Lo otro que hice en ese paso fue estos dos pasos aquí, que están aparte. Uno entre la B, que era el alto de la guía, uno entre 0.02, me dio 50, pues eso lo puedo poner también como resultado preliminar. Y esta división dentro de esta raíz cuadrada, que era el valor de la frecuencia entre el valor de la conductancia, divido esos dos valores y me dio 85.03. En este caso entiendo que yo lo redondeé, 85.03, y coloco entonces el valor. ¿Ves? Así que coloqué este valor de esta división y estas dos divisiones, que eran el mismo valor de 0.6. Ahora vuelvo otra vez. En este caso esta raíz cuadrada la puedo sacar, porque esto es aparte. La raíz de 85.03, 9.22, y paso ese valor. Aquí voy a dejar nuevamente el 50 que yo había calculado anteriormente, y ahora aquí dentro ese 0.6 lo voy a elevar al cuadrado, que sería 0.6 a la 2 o 0.6 por 0.6, y eso me da 0.36. Entonces me queda ahora 1 más 0.8 por el 0.36, y abajo raíz cuadrada de 1 menos 0.36. Vuelvo entonces, paso este valor que se ha quedado igual, el 9.22, el 50. Entonces ahora multiplico estos dos valores primero. Aquí quiero que estén bien claros. Multiplico primero esos dos valores, porque aquí hice dos pasos a la vez. Multiplico y después sumo. Aquí muchos estudiantes me cometen un error. Primero suman y después multiplican. Si lo ponen corrido en la calculadora, cuidado, porque a veces la calculadora le puede dar un error. No error como tal, sino un falso resultado, o un resultado erróneo de acuerdo a como usted lo haya colocado en la calculadora. El orden de operación, primero va la multiplicación. Usted tiene que multiplicar 0.8 por 0.36, que se supone que le dé 0.288, y le suma 1, y eso me va a dar 1.288 o 288 mil, y al sumarle el 1, ahí entonces que me da 1.288. Abajo usted va a restar 1 menos 0.36. ¿Ve? Ahí también hice dos pasos. Gesté y después le saco la raíz cuadrada. Gesté primero y después le saco la raíz cuadrada de ese resultado. Y eso me da 0.8. 1 menos 0.36, si no me equivoco, es 0.64. Y la raíz de 0.64 es 0.8. Ahora entonces ya tengo todo este resultado de arriba, 1.288, tengo el resultado de abajo, 0.8, divido esos dos valores, 1.288 entre 0.8, y me da 1.61, entiendo que también aquí hay redondeo, 1.61. Si usted está redondeando, por lo menos use dos valores decimales, no use uno nada más, por lo menos use 2 o 3 para que sea más certero, porque si redondea mucho, este valor final va a cambiar. Así que trate de no redondear mucho. Si va a redondear, por lo menos use 2, por lo menos
lo mínimo en estos pasos intermedios utilice por lo menos 2 dígitos después del signo decimal. Si usa más, perfecto, pero por lo menos 2. Dividió estos dos valores, me dio 1.61 y ya tengo entonces este valor que siempre se quedó igual, el 9.22 que salió de esta parte, el 50 y este último resultado que es 1.61, y ahora sí puede calcular en una multiplicación los cuatro valores: 4.578 por 10 a la menos 5 por 9.22 por 50 por 1.61, y al final le debe de dar entonces la atenuación de esa guía de onda 0.034 decibeles. Como vemos, típicamente para estos valores de atenuación me van a dar valores pequeños. Nuevamente, si usted tiene su calculadora en formato de ingeniería, pues esto equivale a 34 milidecibeles por 10 a la menos 3. 34 mili o 34 por 10 a la menos 3 decibeles. Lo puede colocar así o en formato normal, como yo lo puse, .034. Lo que quiero que vean es que es un número pequeño, ¿ves? Para toda una guía. Esto no importa que la guía mida 100 pies, 200 pies, 300 metros, no importa que sea en metros o en pies largo, no importa, ¿ves? Así que la guía de onda va a tener unos decibeles bastante bajitos si lo comparamos con un cable coaxial, que si el cable coaxial es bien largo y la frecuencia es bien alta, teníamos unas pérdidas bien altas. Aquí no, aquí las pérdidas, como vemos, es esta pérdida, si la voy a comparar con un cable coaxial, sería la total, y como vemos, esta pérdida total es bien bajita, solamente 34 mili o 0.034 decibeles. La última parte es repetir este cómputo para que usted practique utilizando otra frecuencia de señal, ahora presumiendo una señal de 20 gigas. Todo lo demás se queda igual. Obviamente la misma conductividad, porque sigue siendo de cobre, los mismos valores de A y B, 0.02 para B, que aquí se repite, 0.05 para A. La misma frecuencia crítica, porque estamos hablando de la misma guía, 3 gigas. Lo que va a cambiar es la frecuencia de la señal. Ahora en el caso anterior estamos presumiendo una señal de 5 gigas. Ahora estoy presumiendo una frecuencia de 20 gigas. Eso es para que usted vea y pueda comparar qué sucede si la frecuencia de la señal que va a pasar por ahí cada vez va en aumento, presumiendo la misma guía con todo lo demás igual. Lo que va a ocurrir es que si lo comparamos al final el resultado, a mayor frecuencia, en este caso la señal aquí era de 5 gigas, ahora la señal es de 20 gigas. Si la atenuación va a aumentar un poquito, en este caso el resultado fue de 0.043 decibeles, acá era de 0.034, 34 mili, aquí es 43 mili, pero como ven el aumento no es mucho. Es bastante poco, así que se queda todavía en un valor pequeño. En la forma de calcular va a ser lo mismo, usted va a ir calculando paso por paso como acabamos de enseñar en el caso anterior, y practique con su calculadora paso por paso hasta que usted llegue a ese resultado final. Quizá puede dar un poquito de variación, depende de los redondeos, pero como dije, no me redondee mucho los números. Cada vez que va obteniendo un resultado, por lo menos use 2 cifras de redondeo, y puede ser que este último número le cambie alguno, quizá alguno le da 0.042, 0.041, 0.044, o sea, puede haber una pequeña diferencia por cuestiones de redondeo, pero aproximadamente ese debe ser el valor, aproximadamente 43 milidecibeles o 0.043. Aquí pasa lo mismo, puede ser que le dé una pequeña variación por redondeo, pero aproximadamente debe ser 0.034 o 34 milidecibeles. Así que como vemos, de esa forma, calculamos con esta fórmula empírica la atenuación o las pérdidas en decibeles de esa guía de onda, y podemos ver en ambos casos que la atenuación siempre me va a dar un valor bastante pequeño, y eso es otra ventaja que tiene la guía de onda. Uno, que permite que las señales viajen a velocidades de la luz, a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y además que tengan pérdidas sumamente pequeñas cuando lo comparamos con cables coaxiales.